Siempre creí que, después de tantos años de matrimonio, la mayor recompensa de una mujer era sentir a su familia unida. Esperaba que, tras la muerte de mi esposo, mis hijos se acercaran aún más a mí, protegiendo la memoria del padre que tanto los amó. Pero aquella noche, el teléfono sonó, y la voz fría de mi propio hijo me atravesó como un cuchillo. «Mamá, esta noche paso por mi herencia. Prepara todo». Fue en ese instante cuando mi vida se derrumbó, y lo que parecía solo una amenaza se convirtió en una persecución cruel, donde mis propios hijos intentaron borrarme de la historia. Y si piensas que esta historia termina en el momento en que escapé de casa de madrugada, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro que no creerás. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias intensas y reales como esta. Mi nombre es Carmen de la Fuente, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui esposa, madre y ama de casa dedicada. Siempre pensé que el amor y el sacrificio de una madre eran suficientes para asegurar gratitud. Pero aquella noche, descubrí que hasta la sangre puede volverse en tu contra. Nunca pensé que el eco de una voz pudiera quebrar tantos años de silencio. El notario comenzó a leer el documento con un tono solemne, mientras mis ojos recorrían la sala llena de espejos y lámparas de cristal que reflejaban la tensión de cada gesto. Sentía que el aire se volvía pesado, cargado de perfume caro y de un lujo que parecía recordarme todo lo que habíamos acumulado con esfuerzo. No era yo quien buscaba esas decoraciones, pero ahí estaba, rodeada de mármol, sillones de cuero y papeles que definirían el rumbo de mi vida. La primera frase me atravesó como una espada. Toda la herencia, 20 millones de euros, quedaba en mis manos. Sentí un calor extraño subirme por el cuello mientras observaba a mis hijos. Tomás mordía el interior de sus labios, Andrés fruncía el ceño con rabia, e Isabel bajaba la mirada como si le doliera más que a nadie esa revelación. Nadie aplaudió, nadie suspiró de alivio. Solo un silencio hostil, cargado de resentimiento, se clavó en mi pecho. El notario continuó, mencionando propiedades, cuentas bancarias, acciones y hasta la tarjeta de crédito conjunta que yo apenas había usado. Mis dedos se apretaban contra el bolso de cuero donde guardaba un pañuelo antiguo, intentando darme calma. Cada palabra que salía de su boca parecía un disparo que iba directo a los corazones de mis hijos, como si el testamento hubiera sido escrito para dividirnos. Yo solo quería dignidad, un poco de respeto, no esa batalla que se formaba frente a mis ojos. Tomás respiraba con dificultad, como si no pudiera aceptar que sus coches de lujo fueran lo único escrito para él. Lo miré de reojo y vi cómo sus nudillos se volvían blancos de tanto apretar las llaves que tenía en la mano. Andrés, con un reloj de oro brillando bajo la luz del salón, no apartaba los ojos de mí, como si yo fuera culpable de arrebatarle algo que jamás había sido suyo. En ese instante, entendí que la sangre podía volverse veneno. Mientras tanto, Isabel, mi hija menor, tenía lágrimas contenidas en los ojos. No lloraba por la herencia ni por los bienes, sino por la grieta que empezaba a abrirse en la familia. Su voz tembló cuando me susurró: «Mamá, tranquila». Esa palabra me sostuvo, pero apenas por unos segundos. Sabía que esa calma se rompería en cuanto saliéramos de aquella sala, porque lo que había nacido allí ya no era amor, era codicia disfrazada de derecho. Yo sentía que las paredes del lugar se cerraban sobre mí. Todo ese lujo, esas pinturas colgadas, los muebles elegantes, me parecían jaulas de oro donde me habían encerrado con mis propios hijos. Ellos no veían en mí a la mujer que había cuidado cada detalle de la casa, que había dejado su juventud en silencio para que ellos pudieran estudiar, viajar, vestirse con ropa de diseñador. Solo veían en mí a la llave de un banco lleno de dinero. La lectura terminó, pero el silencio fue aún más pesado. El notario cerró el documento con un golpe seco, como si sellara un destino. Tomás se inclinó hacia mí y me susurró con voz dura: «Esto no se va a quedar así». La piel de mis brazos se erizó, porque reconocí en esa amenaza algo que nunca había sentido antes en un hijo: desprecio. Andrés no dijo nada, pero su mirada cargaba la misma furia. Isabel apretaba mi mano con fuerza, como si quisiera protegerme de los otros dos. Me levanté con dificultad, como si el suelo hubiera perdido firmeza. La alfombra roja parecía un abismo, y cada paso hacia la salida me pesaba más.
Tenía la certeza de que ese día había marcado el fin de la familia que conocía. Yo había llegado esperando respeto hacia la memoria de mi esposo y salía con una herida que apenas empezaba a abrirse. Nadie me abrazó, nadie me acompañó hasta la puerta. Caminé sola, rodeada de miradas que me hacían sentir intrusa en mi propia vida. La calle me recibió con un viento frío que me despeinó el cabello. No quise mirar atrás, porque sabía que si lo hacía encontraría los ojos de mis hijos ardiendo de rabia. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y miedo. No era la fortuna lo que me pesaba, sino el rechazo que se había sembrado en esa sala. Me pregunté cómo podía una madre convertirse de repente en enemiga de sus propios hijos. Esa noche, ya en mi casa, me quedé sentada frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejarse en los cristales. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. En mi mesa había documentos, joyas, cartas bancarias, todo lo que había quedado bajo mi nombre. Pero no me sentía dueña de nada. Lo único que me pertenecía era una sensación amarga de que lo peor aún estaba por llegar. Y en lo más profundo, presentí que esa herida no tardaría en abrirse del todo. Aquella noche no pude dormir. La mansión estaba en silencio, pero cada rincón parecía cargar con el eco de lo que había ocurrido en la oficina del notario. Caminé por el pasillo principal, pasando mi mano por los muebles de caoba que habíamos comprado juntos en un viaje a Italia. Todo me parecía más grande y más vacío. Me detuve frente al retrato de mi esposo, colgado sobre la chimenea, y pensé que él jamás habría imaginado que sus hijos discutirían por dinero antes de llorar por su ausencia. Encendí una lámpara y me quedé mirando las joyas que guardaba en un cofre de terciopelo azul. Eran pocas, pero cada una tenía una historia: un collar de perlas que usé en un aniversario, un anillo que me regaló en nuestro primer viaje a París. No eran joyas de gran valor en comparación con la herencia, pero para mí eran tesoros. Sentí que debía protegerlas, como si en ellas viviera lo poco que me quedaba intacto. El teléfono sonó cerca de la medianoche, rompiendo el silencio como un trueno. Lo contesté con manos temblorosas, sin imaginar que esas palabras cambiarían todo. La voz de Tomás, dura, calculada, entró por el auricular como una sentencia. «Mamá, esta noche paso por mi herencia. Prepara todo». No hubo pausas, no hubo cariño. Solo una orden fría, como quien habla con un extraño. Mi respiración se entrecortó, y por un instante creí que no había escuchado bien. Me quedé sentada en la silla de terciopelo, con el auricular en la mano, sin poder articular palabra. La línea quedó en silencio, y después un clic seco confirmó que había colgado. El peso de esa llamada me cayó encima como una piedra. No estaba pidiéndome, estaba exigiéndome. Y en esa exigencia había un desprecio que dolía más que cualquier insulto. Sentí que mi corazón se apretaba como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Me levanté despacio, como si cargara una losa. Fui al escritorio de mi esposo, donde aún estaban carpetas con documentos bancarios, cartas de propiedades y la escritura de la casa. Los metí en un maletín de cuero, con manos temblorosas, como quien se prepara para una guerra que nunca quiso pelear. No entendía qué derecho creía tener Tomás, pero intuía que su ambición no iba a detenerse en una simple llamada. La casa parecía vigilarme. Los cuadros, las cortinas pesadas, los muebles de diseñador, todo adquiría un aire amenazante. Recordé cada viaje, cada cuenta conjunta que habíamos abierto con mi esposo, cada transferencia que habíamos hecho para darles estudios y oportunidades. Y ahora, en lugar de gratitud, recibía amenazas disfrazadas de exigencias. Era como si todo ese lujo se hubiera vuelto en mi contra, recordándome que ellos solo veían números, no recuerdos. Me acerqué a la ventana y descorrí las cortinas. Desde ahí vi cómo la calle dormía, con farolas encendidas y coches aparcados en silencio. Pero dentro de mí no había calma. Cada sombra en la acera me parecía un cómplice de mis propios hijos. Pensé en salir corriendo en ese instante, pero me detuve. ¿A dónde iba a ir? ¿Cómo se huye de la traición de tu propia sangre? Cerré los ojos, y un nudo en la garganta me impidió respirar. Apreté contra el pecho el retrato de mi esposo, como si pudiera hablarme desde ese silencio eterno. Le pregunté en voz baja, ¿qué hicimos mal? Las lágrimas me nublaron la vista. Nunca creí que un hijo pudiera hablarle a su madre como si fuera una intrusa en su propia casa.
Y sin embargo, ahí estaba yo, escondiendo documentos y joyas como si fueran armas. La sensación de abandono era tan fuerte que pensé que me estaba volviendo loca. Un ruido en la calle me devolvió al presente. Escuché pasos, voces apagadas, y luego el sonido de una puerta de coche cerrándose. Corrí hacia otra ventana, y lo vi. Tomás estaba frente a la mansión, acompañado de 2 hombres con batas blancas. El corazón me dio un vuelco. No venía solo por papeles, venía con enfermeros. Comprendí que quería declararme incapaz, encerrarme, silenciarme. Todo bajo el disfraz de cuidarme. La desesperación me sacudió el cuerpo entero. Me aparté de la ventana con la respiración agitada. Si entraba, yo ya no saldría. Agarré la maleta con los documentos, metí el cofre con mis joyas y crucé la casa sin mirar atrás. Mis pies golpeaban el suelo de mármol, y cada paso resonaba como un eco de despedida. Esa no era mi casa esa noche, era una trampa. Y mientras abría la puerta trasera, lo único que pensaba era, si me quedo, me borran. Cerré la puerta trasera con un nudo en la garganta y sentí el frío de la madrugada morderme la piel. Caminé con pasos apretados por el jardín, ese mismo jardín que había cuidado por décadas y que ahora parecía un terreno hostil. No me atreví a mirar atrás, porque sabía que si lo hacía vería las luces encendiéndose, la sombra de Tomás entrando con esos hombres. El mármol de la escalera exterior brillaba con la luna, como si se burlara de mi miedo. Me repetía que debía seguir adelante, que no había regreso posible. Crucé la calle casi corriendo, abrazada a mi maletín de cuero. La casa de Rosa, mi vecina, estaba frente a la mansión, una construcción mucho más modesta, con cortinas simples y un pequeño jardín. Toqué la puerta con manos temblorosas, y cuando ella abrió, vi su cara sorprendida. «Carmen, ¿qué haces aquí a estas horas?», me preguntó. Apenas pude responder. «No puedo volver a mi casa. No es segura». Mis palabras salieron como un susurro roto, pero ella entendió al instante que algo grave ocurría. Me dejó pasar, y apenas crucé el umbral sentí un contraste brutal. Su sala olía a pan recién horneado, a café guardado en frascos, muy distinto al aroma de perfume caro y madera pulida de mi mansión. Me senté en su sofá gastado, apretando contra mí los documentos del banco y las escrituras de las propiedades. Rosa me miraba con incredulidad, como si no pudiera creer que yo, rodeada siempre de elegancia, estuviera temblando en su sala sencilla. Yo tampoco lo creía. Desde la ventana de su casa, alcancé a ver cómo Tomás entraba en la mansión. Iba acompañado de los enfermeros y un médico con portafolio. Sentí que la sangre se me helaba. Escuché a uno de ellos decir, «Está delirando, es peligrosa para sí misma». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No podía creer que mi propio hijo hubiera tejido esa mentira, que ahora intentara usar contra mí mi edad, mi cansancio, mis silencios. Era como si todo lo que había dado se borrara de un plumazo. Me levanté para mirar mejor, y mis piernas apenas respondían. Vi cómo revisaban las habitaciones, cómo abrían cajones, como si yo no fuera la dueña de esa casa. El médico asentía con la cabeza, Tomás gesticulaba con rabia, y mis cosas se convertían en pruebas de una supuesta locura. Mis muebles elegantes, mis cortinas de seda, hasta el perfume que había dejado en la mesa se usaban en mi contra. Cada objeto de lujo se transformaba en una acusación muda. Rosa me puso una mano en el hombro, y por un instante quise llorar ahí mismo. Pero no lo hice. Tenía que mantenerme en pie, aunque me sintiera más débil que nunca. Ella me ofreció un vaso de agua, y mientras lo sostenía pensé que esa bebida simple tenía más valor que todos los vinos caros que había probado en restaurantes elegantes. La traición lo cambia todo, lo que parecía grande se vuelve vacío, y lo que parecía pequeño se vuelve refugio. Me quedé en silencio, escuchando los ruidos que venían de mi casa. Cerraban puertas, movían muebles, anotaban en papeles. No podía distinguir todas las palabras, pero sí la intención. Querían declararme incapaz, borrarme de la historia, reducirme a un nombre en un expediente médico. Mi estómago se encogía con cada sonido. Rosa me decía que no me asomara más, que respirara. Pero ¿cómo respirar cuando sabes que tu hijo está planeando tu desaparición? Apreté los documentos contra el pecho y recordé cada firma, cada transferencia hecha en conjunto con mi esposo. Todo estaba a mi nombre,
y yo era la única dueña legal. Pero ahora esa legalidad se sentía frágil frente al poder de la mentira. Pensé en los años que habíamos trabajado para comprar esa mansión, para asegurar cuentas y propiedades. Y me dolió imaginar que lo único que ellos veían en mí era la llave que abría ese cofre de dinero. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero finalmente las luces de mi casa se apagaron y el silencio volvió a la calle. Sentí que podía respirar, aunque el aire seguía pesado. Me apoyé en la ventana de Rosa, con las manos frías, mirando mi mansión como si fuera un lugar ajeno. Era la primera vez que la veía desde fuera y sentía que ya no me pertenecía. El lujo que la rodeaba me resultaba extraño, como si fuera un disfraz que nunca me había quedado bien. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, con el maletín al lado y los ojos clavados en la oscuridad. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro de Tomás entrando con esos hombres, como si quisiera arrancarme de mi propia vida. Y en medio de ese silencio insoportable, lo entendí con claridad. No quería solamente el dinero. Quería borrarme. Y ese pensamiento me partió el corazón en pedazos. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, mirando el techo de la sala de Rosa. Ella me ofreció quedarse allí el tiempo que necesitara, pero yo sabía que no podía comprometerla. Había demasiadas cosas en juego y, aunque su casa me parecía un remanso en medio de la tormenta, también era un blanco fácil para Tomás. Decidí que debía seguir mi camino sola, aunque me doliera abandonar ese primer refugio. Sentía que cada paso que daba me alejaba no solo de mi mansión, sino también de la mujer que había sido hasta esa noche. Tomé un tren regional con el dinero en efectivo que había guardado en una cuenta aparte. Me sorprendió ver mi reflejo en la ventana. Parecía otra persona, sin maquillaje, con un abrigo viejo sobre la ropa de diseñador que había dejado atrás. En mi bolso de cuero aún guardaba algunas joyas pequeñas, no por su valor, sino porque eran recuerdos. Mientras el tren avanzaba, pensaba en las transferencias que había hecho para pagar estudios, en los viajes que financié para Tomás y Andrés, y sentía una punzada en el estómago. Todo eso parecía inútil ahora. El hostal al que llegué estaba en un barrio antiguo, muy lejos de los hoteles boutique donde me hospedaba en mis viajes con mi esposo. Era un edificio de muros descascarados y pasillos largos con olor a humedad. Cuando me entregaron la llave, mis manos temblaron. La habitación era pequeña, con una cama de hierro y una ventana sin cortinas que dejaba entrar el frío. Me senté en el colchón duro y pensé en nuestro ático en la Gran Vía, con sus muebles elegantes, sus ventanas grandes y su vista a la ciudad iluminada. La caída era brutal. Guardé mis papeles bajo el colchón, como si estuviera escondiendo oro. Cada documento era mi única defensa, mi escudo frente a las mentiras de Tomás. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese cuarto sin decoración recordé cada copa de vino caro que había compartido con mi esposo, cada carta que escribíamos para planear vacaciones, cada proyecto que habíamos armado pensando en nuestros hijos. Todo eso se había convertido en papeles que ahora eran mi salvación y mi carga. El primer día en el hostal lo pasé casi sin moverme. Escuchaba los ruidos del pasillo, las puertas cerrándose, las voces de otros huéspedes. Cada sonido me ponía alerta. Miraba mi bolso como si fuera un tesoro. No podía dormir, no podía comer. Sentía que en cualquier momento Tomás aparecería en la puerta con su sonrisa falsa y sus documentos falsificados. La sensación de persecución era constante, como una sombra que no se despega. Por la noche bajé al comedor del hostal. Había mesas de madera y un café aguado que sabía a nada. Me senté junto a la ventana y, por un instante, me vi desde fuera, una mujer mayor, sola, con un bolso apretado contra el pecho. Me dolió reconocerme así. Recordé los restaurantes elegantes donde cenábamos con velas y vinos franceses, y sentí que ese recuerdo se deshacía como arena en mis manos. Pero también descubrí algo. Ese café barato tenía un sabor extraño a libertad. Cuando subí de nuevo al cuarto, encontré un sobre bajo la puerta. Lo levanté con manos frías. Era un mensaje escrito a mano: no escaparás de nosotros. Sentí que el corazón me daba un salto y el aire se me cortaba en la garganta. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. Cerré la cortina y apoyé la espalda en la pared. No sabía cómo habían encontrado mi rastro tan rápido. Me pregunté cuánta gente habría comprado Tomás para seguirme. Me senté en la cama y abrí el sobre de nuevo, buscando alguna pista, algún nombre.
No había nada más. Solo esa frase. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? Ellos podían hacerme parecer loca, como ya estaban haciendo en mi barrio. Me abrazaba a mis papeles y me repetía que debía aguantar, que debía encontrar una salida antes de que ellos la encontraran primero. Esa noche, en medio del miedo, me vi escribiendo en una hoja suelta una lista de todo lo que tenía. Documentos, cuentas bancarias, propiedades, números de contacto. Era como armar un inventario de mi vida, un mapa de lo que quedaba de mí. Me di cuenta de que, aunque me sentía frágil, aún tenía armas. Mis decisiones, mi dignidad, mi voz. Y supe que si había sobrevivido a décadas de silencios, también sobreviviría a esto. No dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los pasos en el pasillo y apretando la maleta. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, me hice una pregunta que me atravesó como una flecha. ¿Sería capaz de mirar a Tomás a los ojos si lo tuviera frente a mí? ¿O mi miedo me seguiría encadenando a este cuarto para siempre? ¿Y tú? Si un hijo te persiguiera para quitarte lo que construiste con tus propias manos, ¿serías capaz de enfrentarlo o preferirías desaparecer en silencio? A la mañana siguiente, con el cansancio pegado a mi piel, decidí llamar a Andrés. Supe de inmediato que no podía quedarme en aquel hostal para siempre. Necesitaba una mano, alguien de mi sangre que me tendiera un puente en medio de este río oscuro. Su voz al contestar me resultó extraña, demasiado neutra, como la de un ejecutivo que responde en su oficina. Le pedí vernos en su apartamento de la calle Serrano, un lugar donde el lujo parecía respirar en cada esquina. Me dijo que pasara en la tarde, que estaría libre. Al llegar, sentí un golpe en el estómago. El edificio era nuevo, con mármol italiano en el vestíbulo y un ascensor silencioso que subía como un suspiro. Las paredes estaban decoradas con obras modernas y un aroma a perfume caro impregnaba el aire. Era difícil creer que ese hombre que había crecido en una casa modesta ahora vivía entre perlas, relojes caros y muebles importados. Me pregunté si todo ese lujo había apagado la memoria de quien lo sostuvo cuando era niño. Andrés me recibió con una sonrisa contenida. Me ofreció un asiento en su sala, un espacio lleno de luz, con sofás de diseñador y una mesa de vidrio cubierta de revistas financieras. Me temblaron las manos mientras colocaba sobre la mesa el maletín con mis documentos. «Hijo, necesito tu ayuda. Tomás quiere destruirme», le dije en voz baja, casi rogando. Él tomó su copa de champán y bebió un sorbo lento antes de contestar. «Tal vez Tomás tenga razón», murmuró sin mirarme, jugando con el borde del vaso. 20 millones son demasiado para ti. Podrías perderlo todo, mamá. Esa frase me cayó como un ladrillo. Lo miré, buscando en sus ojos algún resquicio del niño que leía cuentos en mi regazo. No encontré nada. Solo frialdad, cálculo. Sentí que en ese instante perdía algo más que su apoyo. Perdía la esperanza de que al menos uno de mis hijos me defendiera. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Andrés, yo no pedí esta herencia. Fue tu padre quien lo decidió. ¿Cómo pueden convertirme en enemiga por algo que no busqué?» Su mirada se clavó en la mía, dura, como si yo fuera culpable de una estafa. Noté que sobre la mesa tenía papeles de un banco, extractos de cuentas, gráficos. Había estado planeando algo. Me dolió pensar que, quizás, él también estaba tramando declararme incapaz. El silencio en esa sala era más pesado que cualquier insulto. Todo brillaba a mi alrededor, la vajilla fina, el cuadro en la pared, las cortinas gruesas. Era un lujo que me resultaba ajeno, aunque yo misma había trabajado para que él llegara hasta ahí. Me sentí fuera de lugar, como una visitante indeseada. No quise llorar, pero mis ojos ardían. Le pedí que al menos me escuchara, que entendiera que no estaba loca. Su respuesta fue un encogimiento de hombros. Me levanté despacio, sintiendo que cada músculo me dolía. «Si no vas a ayudarme, al menos no me hagas daño», le dije. Andrés apartó la mirada, tomó su teléfono y empezó a teclear, como si yo ya no estuviera ahí. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Era la confirmación de que estaba sola, atrapada entre hijos que me veían como un estorbo y no como una madre. Caminé hacia la puerta, pasando por un pasillo adornado con fotografías de sus viajes. Playas exóticas, hoteles boutique,
cenas en restaurantes elegantes. Cada imagen era un recordatorio de que yo había pagado la mitad de esos sueños con mis sacrificios. Pero él no lo recordaba, o no quería recordarlo. Salí del departamento con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. En la calle, el aire era frío y olía a lluvia. Me detuve en la esquina y apreté el maletín contra mi cuerpo. Tenía la sensación de haber perdido otro refugio. Había ido buscando apoyo y salía con una traición más. Miré hacia arriba, a las ventanas de su apartamento iluminado, y sentí un vacío inmenso. Andrés y Tomás ya no eran mis hijos. Eran dos hombres dispuestos a borrar a su madre para abrir una cuenta bancaria más. Me alejé sin rumbo, con la decisión de no volver a tocar ninguna de sus puertas. No podía seguir mendigando amor ni comprensión. Si quería sobrevivir, debía hacerlo sola, con mis propias manos, con mi dignidad. La ciudad seguía su ritmo indiferente, coches pasando, gente hablando, y yo caminando como un fantasma. Sabía que en algún momento tendría que detenerme, pero por ahora solo podía avanzar, un paso tras otro, hasta encontrar un lugar donde mi nombre no fuera una amenaza. Cuando desperté al día siguiente en el hostal, ya no era la misma mujer que había llegado allí. Tenía la sensación de que mis propias paredes se derrumbaban. Abrí el teléfono con cautela, revisando mensajes, y me encontré con una cadena de comentarios en redes sociales que me helaron la sangre. Carmen de la Fuente ha perdido la cabeza, la señora está delirando, necesita ayuda urgente. Eran frases frías, escritas por vecinos de la urbanización de lujo donde vivía. Supe en ese momento que Tomás no solo quería encerrarme, quería destruir mi reputación antes. Me senté en la cama dura y miré mis manos, arrugadas y temblorosas, sosteniendo ese aparato que ahora era una ventana a mi linchamiento público. Cada comentario era un golpe, como si me arrancaran pedazos de mi historia. Cerré los ojos y recordé mi casa, con sus muebles elegantes y su jardín cuidado. Todo parecía un escenario que se había vuelto contra mí. ¿Cómo podían creer que estaba loca después de tantos años, siendo la que sostenía a todos? Bajé al comedor del hostal buscando algo de calma. El olor a café barato y pan tostado llenaba el aire. Me senté en una mesa apartada, apretando mi bolso de cuero como si ahí dentro estuviera mi último refugio. Pensé en los desayunos de antes, con vajilla fina y mermeladas francesas, y sentí un nudo en la garganta. Había trabajado tanto para darles un techo, estudios, viajes, cuentas bancarias. Y ahora ellos usaban todo eso para tratarme como una intrusa en mi propia vida. Volví a la habitación y encendí la televisión para distraerme. La noticia me golpeó como una bofetada. En un programa matutino hablaban de mí. Mostraban imágenes mías entrando al notario, fotos tomadas sin mi permiso. Un panel de supuestos expertos debatía si yo era víctima o estaba desvariando por el estrés. Era un espectáculo cruel. Nadie hablaba de mi dolor, solo de mis bienes, de mi herencia, de cuánto dinero había en mis cuentas. Apagué el televisor con un golpe seco. Me senté al borde de la cama, apretando los documentos que guardaba bajo el colchón. Mi respiración era agitada, mis ojos ardían. Sabía que Tomás movía sus contactos en medios, que pagaba para instalar esa imagen de mí. Recordé las veces que él me acompañó al banco para hacer transferencias, como yo le confiaba mis claves cuando era joven. Ahora usaba todo ese conocimiento para hundirme. El hostal, con sus paredes descascaradas y su olor a humedad, me parecía cada vez más estrecho. Pero al mismo tiempo, era el único lugar donde nadie me miraba como un trofeo. La dueña me saludaba con cortesía, sin preguntas, y ese gesto valía más que cualquier perfume caro. Me aferraba a esos pequeños actos de humanidad para no sentirme completamente perdida. Esa tarde, salí a caminar por calles estrechas, con edificios antiguos y balcones llenos de ropa tendida. Sentí que esas calles me recordaban quién era antes del mármol y las lámparas de cristal. Caminé sin rumbo, respirando el olor de panadería y café, intentando recomponerme. Pensaba en mis hijos y en lo lejos que habían quedado de este mundo sencillo. Ellos solo entendían de clubes privados, spas de lujo, viajes en primera clase. Yo era para ellos una cuenta bancaria, nada más. Al volver al hostal, encontré bajo mi puerta un sobre igual al anterior. Esta vez no lo abrí de inmediato. Lo coloqué sobre la mesa y me quedé mirándolo, con el corazón latiendo en la garganta.
Sabía que adentro habría más amenazas, más presión. Pero algo dentro de mí también empezaba a endurecerse. No podía seguir viviendo con miedo. Tenía que encontrar una forma de responder antes de que me arrinconaran por completo. Me encerré en la habitación, corrí la cortina y revisé mis papeles uno por uno. Actas notariales, extractos de cuentas, cartas del abogado de mi esposo. Todo en orden. Era mi escudo, mi única defensa. Me di cuenta de que esa carpeta era la frontera entre mi libertad y mi desaparición. Pensé que debía guardarla en un banco, en una caja de seguridad, lejos de mis manos, pero aún no sabía cómo moverme sin ser seguida. Esa noche, mientras escuchaba los pasos en el pasillo del hostal, sentí que la rabia empezaba a vencer al miedo. Estaba cansada de esconderme, cansada de sentirme prisionera en habitaciones baratas. Si mis hijos querían borrarme, tendrían que enfrentarme primero. Me repetí en silencio que no me quebrarían, que no me robarían mi dignidad. Y mientras cerraba los ojos, supe que esa determinación era el primer paso para recuperar mi voz. Desperté con la certeza de que necesitaba una cara amiga, alguien que todavía recordara a la mujer que soy y no a la caricatura que pintaban de mí. En medio del miedo, pensé en Isabel. Era la única de mis 3 hijos que no se había mostrado hostil. Me levanté, metí mis documentos en el maletín de cuero y salí del hostal sin mirar atrás. La ciudad amanecía con un cielo gris, y yo caminaba como quien se aferra al último hilo de esperanza. Tomé un taxi hacia su cafetería. El conductor no paraba de hablar de política y precios, pero yo solo escuchaba mi corazón. Al llegar, el olor del café recién molido me golpeó como un recuerdo dulce. Era un aroma distinto al de los restaurantes elegantes que solíamos visitar en familia. Este olor era honesto, simple, lleno de vida. Entré despacio, buscando su rostro entre las mesas llenas de clientes. Cuando me vio, Isabel dejó la bandeja en el mostrador y corrió hacia mí. Su abrazo fue tibio, cálido, como si quisiera devolverme la fuerza que había perdido en los últimos días. «Mamá, yo sí creo en ti. No voy a dejar que te encierren», me susurró al oído. Sentí que esas palabras me devolvían un pedazo de mi dignidad. No era solo un apoyo, era un ancla en medio del mar. Nos sentamos en una mesa apartada, detrás de una planta grande que nos ocultaba un poco. Ella me sirvió un café fuerte, con leche espumosa, en una taza sencilla. Mientras bebía, recordé los brunches de hotel boutique que compartíamos en otros tiempos, con vajilla fina y pasteles caros. Y sin embargo, aquel café humilde me supo al manjar más valioso. Era la primera vez en días que mi cuerpo dejaba de temblar. Le conté todo. Las amenazas, los enfermeros, los rumores, los sobres. Isabel me escuchaba con los ojos muy abiertos, apretando los labios. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como temiendo que Tomás o Andrés entraran en cualquier momento. Yo también miraba, pero por primera vez no sentía vergüenza de estar asustada. Frente a ella podía mostrar mi miedo sin sentirme débil. Cuando terminé, Isabel abrió su bolso y sacó un sobre grande. «Esto te va a ayudar», me dijo. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera un cristal frágil. Lo abrí y encontré dentro varias grabaciones, copias de mensajes, documentos que probaban los movimientos de Tomás. Me quedé sin palabras. «¿Cómo conseguiste esto?», le pregunté. Isabel bajó la voz. «No confío en nadie más, pero sabía que un día lo ibas a necesitar». Mi corazón latía con fuerza mientras repasaba cada hoja. Eran pruebas que podían desbaratar la mentira que habían construido sobre mí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, de alivio. Por fin tenía algo concreto en las manos. Algo más que mi palabra. Algo que podía devolverme la voz que me estaban robando. Isabel me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mamá, esto es peligroso», me advirtió. Yo asentí. Sabía que el simple hecho de tener esas pruebas nos ponía en riesgo. Pero también era el primer paso para recuperar mi vida. Era la línea que separaba la resignación de la resistencia. Nos quedamos un rato en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Afuera la calle seguía su ritmo normal, coches pasando, gente entrando y saliendo, ajenos a nuestra pequeña conspiración. Me di cuenta de que mi hija se había convertido en mi cómplice, en mi guardiana. Y que,
Aunque me doliera ver a mis otros hijos convertidos en enemigos, aún me quedaba un motivo para pelear. Al salir de la cafetería, sentí que mis pies tocaban el suelo de otra manera. No era la mujer que llegó temblando, era alguien que empezaba a enderezar la espalda. Apreté el maletín con documentos en una mano y el sobre de Isabel en la otra. Por primera vez en días, no me sentí sola. Y supe que ese día marcaría un antes y un después en esta historia. Esa tarde, con las pruebas de Isabel escondidas en mi bolso, sentí que tenía un arma silenciosa contra Tomás. Sin embargo, el miedo no desaparecía. Ella me propuso seguirlo, vigilar sus movimientos, porque estaba convencida de que no tardaría en dar otro paso. Dudé, pero acepté. Caminamos juntas hasta un restaurante en el centro de Madrid, un lugar exclusivo, con cortinas de terciopelo rojo y lámparas de cristal que brillaban sobre las mesas. El tipo de sitio donde nunca me habría imaginado espiar a mis propios hijos. Desde una mesa lateral, lo vi entrar. Tomás llevaba un traje de diseñador y esa seguridad altanera que siempre mostraba cuando se sentía dueño de todo. Andrés llegó minutos después, con un maletín en la mano. Los dos se saludaron con un apretón breve y se sentaron frente a un abogado. El camarero les llevó caviar, vino tinto caro y platos que olían a lujo. Yo contenía la respiración, temiendo que alguien me reconociera, pero la adrenalina era más fuerte que el miedo. Observaba sus gestos con atención. Tomás hablaba con las manos, Andrés asentía, el abogado tomaba notas rápidas. Era una escena de negocios, no de familia. Sentí un dolor en el pecho, ellos dos nunca se habían puesto de acuerdo en nada y ahora se unían para borrarme. Sus sonrisas parecían puñales. Pedí un café para disimular mi presencia, pero apenas probé un sorbo. La amargura ya estaba en mi boca antes de que llegara la bebida. Isabel sacó discretamente una pequeña grabadora y la dejó sobre la mesa, escondida entre las servilletas. «Tenemos que escuchar lo que dicen», me susurró. Asentí sin palabras, con el corazón latiéndome en la garganta. Desde donde estábamos solo alcanzábamos fragmentos de la conversación, interdicción, firma rápida, médico de confianza. Cada palabra era una condena. Ellos planeaban declararme incapaz en menos de una semana. Me llevé la mano a la boca para contener un gemido. Todo estaba más avanzado de lo que imaginaba. No se trataba solo de rumores ni de amenazas. Había un plan legal en marcha, con abogados, documentos falsos y testigos pagados. Sentí que la sala se me cerraba encima, como si me faltara el aire. Isabel me apretó la mano bajo la mesa. Su gesto era el único ancla que me impedía desmoronarme allí mismo. De pronto, Tomás sacó un sobregrueso de su maletín y lo deslizó hacia el abogado. Vi cómo brillaban billetes nuevos al abrirse un instante. El lujo del restaurante se mezclaba con la corrupción frente a mis ojos. Pensé en las veces que les habíamos enseñado a valorar el trabajo, en las cartas que escribíamos sobre disciplina y esfuerzo. Todo eso había muerto en esa mesa. El dinero era su única fe. Andrés bebió un trago largo de vino y se inclinó hacia Tomás. No pude oírlo del todo, pero vi cómo ambos sonrieron después. Esa complicidad me partió el alma. Recordé cuando de niños se peleaban por un juguete y yo tenía que separarlos. Ahora se unían para destrozarme. Y yo, escondida a unos metros, era el enemigo común que los mantenía juntos. ¡Qué ironía tan cruel! Cuando el abogado se levantó para ir al baño, Isabel giró hacia mí y susurró: «Mamá, tenemos que adelantarnos. Si esperan a la audiencia, será demasiado tarde». Sus palabras me atravesaron como una chispa encendiendo un fuego dentro de mí. Por primera vez, sentí que no podía quedarme pasiva. Ya no era solo cuestión de huir, era cuestión de luchar. Pagamos la cuenta rápido y salimos del lugar, con el estómago revuelto. El aire de la calle me supo a oxígeno después de ese encierro sofocante. Caminamos deprisa, sin hablar, hasta doblar la esquina. Entonces Isabel se detuvo, me tomó de los hombros y me dijo con firmeza: «No vamos a dejarlos ganar, mamá. Esta vez no». Su voz fue más fuerte que el ruido de los coches y de la gente. Supe que ella iba a pelear conmigo hasta el final. Esa noche, mientras revisábamos de nuevo las grabaciones, sentí que ya no estaba sola en esta guerra. Isabel era mi aliada, mi guardiana. Pero el miedo seguía ahí,
como una sombra que me susurraba que Tomás y Andrés tenían más poder, más recursos, más aliados. Cerré los ojos y pensé que esa batalla no sería justa. Y me pregunté si de verdad tenía fuerzas para resistir hasta el final. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre proteger a tu madre o seguir siendo leal a tus hermanos, ¿de qué lado estarías realmente? Después de aquella tarde en el restaurante, Isabel y yo supimos que no podíamos quedarnos en Madrid. Tomás y Andrés tenían demasiados contactos, demasiado poder en la ciudad. Necesitábamos un respiro, un escondite desde donde pensar la siguiente jugada. Isabel sugirió Sevilla, una ciudad donde teníamos recuerdos familiares, pero donde nadie sospecharía que me refugiaba. Dudé, porque huir otra vez me hacía sentir frágil, pero comprendí que era la única forma de ganar tiempo. Fuimos a una agencia de viajes pequeña, escondida en una calle lateral. La mujer del mostrador nos atendió con una sonrisa discreta, sin hacer preguntas. Compramos los billetes en efectivo, para no dejar rastros en la tarjeta de crédito. Mientras firmaba el recibo, sentí el peso de la clandestinidad. Yo, que siempre había viajado en primera clase, con hoteles reservados en suites de lujo, ahora escapaba como una fugitiva. El contraste me dolía, pero también me daba cierta fuerza. El tren hacia Sevilla salió de madrugada. Me senté junto a la ventana, con el maletín en mis piernas y el sobre de pruebas escondido bajo mi abrigo. Isabel se quedó a mi lado, con los ojos fijos en el pasillo, vigilando cada movimiento. El traqueteo del vagón me devolvía recuerdos de viajes pasados, vacaciones familiares, risas de niños, fotografías en jardines elegantes. Pero esos recuerdos se mezclaban con la realidad. Ahora viajaba con miedo, huyendo de mis propios hijos. Al llegar, nos hospedamos en un hotel antiguo frente a la catedral. No era un hotel boutique de moda, pero tenía un aire majestuoso, con techos altos, balcones de hierro y habitaciones amplias decoradas con muebles antiguos. Desde mi ventana podía ver la Giralda iluminada, y por un momento sentí paz. Respiré hondo y pensé que, aunque estaba en guerra, al menos ese lugar me regalaba una pausa. Isabel sonrió al verme relajada por primera vez en días. Pasamos la mañana organizando los papeles sobre la mesa del hotel. Revisábamos cada documento, cada grabación, cada carta. Isabel tomaba notas rápidas en una libreta, como si armara un rompecabezas. Yo la miraba y sentía orgullo. Había heredado mi fuerza, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Ella se había convertido en mi socia en esta batalla, y eso me hacía sentir menos sola. Aún así, la ansiedad seguía latiendo dentro de mí. Salimos a caminar por las calles empedradas de Sevilla al caer la tarde. La ciudad vibraba con música, risas, aromas de tapas y vino. Pero yo apenas podía disfrutarlo. Cada sombra me parecía sospechosa, cada hombre con chaqueta me hacía pensar en un espía enviado por Tomás. Isabel me repetía que debía relajarme, que estábamos lejos, pero el miedo no me soltaba. Era como una cuerda invisible atada a mi cuello. En una esquina, sentí una mirada fija sobre mí. Un hombre de traje oscuro estaba parado al otro lado de la calle, aparentemente hablando por teléfono. Pero sus ojos estaban en mí. Me giré rápidamente y tiré de la mano de Isabel. Caminamos más rápido, doblamos calles, cruzamos plazas. Al volver la vista, él ya no estaba. Mi respiración era agitada, como si hubiera corrido una maratón. Isabel me aseguró que quizás era solo un transeúnte, pero yo sabía que no. De regreso al hotel, trancamos la puerta con doble llave y corrimos las cortinas. Revisé la maleta, los documentos, todo seguía en su lugar. Pero no pude dormir. La imagen de ese hombre me rondaba la cabeza. ¿Cómo habían sabido dónde estaba? ¿Cuántas personas más tenía Tomás vigilándome? Isabel me abrazó antes de acostarse y me prometió que nada nos pasaría, pero yo no podía dejar de pensar que el cerco se estrechaba. Me senté en el balcón, con la Giralda brillando en la noche. Tenía un vaso de agua en las manos, pero lo sostuve como si fuera un escudo. Pensaba en el dinero, en las cuentas, en las propiedades. Todo eso que se había convertido en la causa de mi desgracia. ¿Valía la pena? ¿Era suficiente para justificar que dos hijos quisieran arrancar a su madre de en medio? El viento me despeinaba y yo cerraba los ojos, buscando dentro de mí la respuesta. Cuando el reloj de la catedral marcó la medianoche, me di cuenta de algo.
Por más que corriera, siempre me alcanzarían. Podía esconderme en hostales o en hoteles elegantes, podía cambiar de ciudad o de ropa, pero mientras no enfrentara a Tomás y Andrés, seguiría siendo una sombra de mí misma. Esa certeza me dio un escalofrío. Y supe que el verdadero viaje no era hacia Sevilla, ni hacia ningún otro lugar. Era hacia el corazón de la batalla. La mañana en Sevilla comenzó tranquila, con el sol entrando por las cortinas del hotel y el murmullo de la ciudad despertando bajo mi ventana. Creí por un instante que podía respirar, que la pesadilla se había quedado en Madrid. Pero esa calma duró poco. Cuando bajé al lobby, un hombre de traje gris me esperaba sentado en un sillón de cuero, con una carpeta en las manos. Su mirada me recorrió como si ya supiera demasiado de mí. Sentí un escalofrío inmediato. Se presentó como abogado. Dijo conocer los movimientos de Tomás y que, por una cantidad razonable de dinero o joyas, podía protegerme en el proceso. Su voz era suave, casi cortés, pero en sus palabras había un filo que me cortaba. Sin mí, señora, su hijo ganará. Usted terminará en una clínica, sin voz y sin acceso a su cuenta. Me quedé helada, apretando mi bolso contra el pecho. Era un chantaje disfrazado de ofrecimiento. Me ofreció un café en la mesa del hotel. Yo acepté, más por nervios que por cortesía. Mientras revolvía el azúcar en la taza, pensé en todas las veces que firmé transferencias confiando en hombres que decían querer mi bienestar. Ahora, frente a este desconocido, sentí la misma trampa con otra máscara. Sacó una tarjeta de visita dorada y la deslizó hacia mí como si me estuviera entregando un pase de salvación. No la tomé. Piénselo bien, insistió. Un reloj de oro, un par de joyas, incluso una transferencia desde su cuenta, y yo garantizo que el juez le dará la razón. Su tono era sereno, pero cada palabra me hacía hervir la sangre. Recordé la voz de mi esposo, diciéndome siempre que la dignidad no se negocia. Levanté los ojos y lo miré fijo. No pienso vender mi libertad. Váyase. El hombre sonrió de forma incómoda, como quien se esperaba otra respuesta. Se inclinó hacia mí y susurró: si no acepta, su hijo se adelantará. Y usted no tendrá salida. Esa frase me dejó temblando, pero no retrocedí. Guardé mis papeles en el bolso, me levanté con decisión y caminé hacia el ascensor sin mirarlo de nuevo. Mis pasos resonaban en el mármol del lobby como un eco de rabia contenida. Cuando regresé a la habitación, Isabel me esperaba con gesto preocupado. Le conté todo. Su cara se endureció. Mamá, eso es prueba de que Tomás ya está usando todos los medios. No podemos confiar en nadie. Me ayudó a revisar de nuevo los documentos, como si necesitáramos confirmar que todo seguía en su lugar. Mi respiración seguía agitada, mis manos frías. Sabía que si ese hombre me había encontrado, no tardarían en llegar más. Esa tarde intenté salir a caminar para despejarme, pero mi cuerpo no respondía. La ciudad bullía con turistas, cafés, guitarras sonando en las calles. Y yo solo veía sombras. Cada hombre con traje me parecía un espía, cada mujer con bolso de diseñador me recordaba que yo ya no pertenecía a ese mundo. Sentí que el lujo me miraba con burla, como si todo lo que alguna vez disfruté ahora me condenara. Volvimos temprano al hotel. Encendimos la televisión y otra vez aparecía Tomás en programas de entrevistas, hablando de mí con lástima fingida. Mi madre está confundida, necesita atención médica, repetía. Verlo tan seguro, tan elegante, me provocaba náuseas. Tenía a su favor abogados, periodistas, médicos comprados. Yo solo tenía mis documentos y a Isabel. Pero era suficiente para no rendirme. Al abrir la maleta para revisar de nuevo el contenido, me llevé un susto que casi me corta la respiración. La ropa estaba revuelta, el maletín abierto y los papeles movidos de sitio. Alguien había estado en la habitación. Isabel me juró que ella no los había tocado. Sentí un sudor frío recorrerme. No solo nos seguían, ya estaban dentro de nuestro espacio más íntimo. Me senté en la cama, con los documentos en brazos, como si fueran un hijo recién nacido que debía proteger. No podía permitir que me los arrebataran. Eran mi única defensa contra la mentira. Isabel cerró todas las ventanas, puso el seguro en la puerta y me miró con una mezcla de miedo y determinación. Mamá, tenemos que adelantarnos ya.
Si seguimos esperando, ellos nos van a borrar. Y por primera vez, asentí sin dudas. Al amanecer, Isabel me miró con una decisión que me sorprendió. Mamá, no podemos seguir esperando. Hoy mismo vamos a buscarlos donde más duele, en sus propios papeles. Sus palabras me hicieron temblar, pero tenía razón. Tomás no se movía solo. Alguien debía estar falsificando informes médicos y documentos legales para sostener sus mentiras. Teníamos que encontrar pruebas antes de que ellos nos encontraran a nosotras. Conocía el nombre de un despacho donde Tomás había llevado gestiones años atrás. Era un edificio elegante en pleno centro, con mármol en el vestíbulo, un ascensor silencioso y oficinas llenas de muebles de madera oscura y alfombras gruesas. Entrar ahí me dio un escalofrío. Sentí que cruzaba un terreno enemigo, pero el lujo del lugar también revelaba que el dinero de mis hijos se estaba moviendo en esos escritorios. Caminamos fingiendo seguridad, como si tuviéramos cita. Isabel, con su natural firmeza, habló con la recepcionista. Venimos por los informes de la señora Carmen de la Fuente. Yo bajaba la mirada, intentando no llamar la atención. La recepcionista dudó, revisó papeles y, sin demasiado cuidado, dejó una carpeta sobre el mostrador. Isabel aprovechó un segundo de distracción para deslizar otra igual sobre nuestros brazos. Sentí que me ardían las manos, como si aquella carpeta pesara toneladas. Nos refugiamos en un café cercano, con ventanales grandes que daban a la calle. Pedimos 2 cafés fuertes y abrimos la carpeta. Ahí estaban, informes médicos con mi nombre, firmados por doctores que jamás había visto. Diagnósticos falsos, palabras duras que me describían como incapaz de manejar su herencia y propensa a delirios. Leí y releí esos párrafos hasta que las letras me parecieron cuchillos clavándose en mi dignidad. Me llevé la mano al pecho, tratando de respirar. Isabel golpeó la mesa con rabia. Aquí está la prueba. Esto es lo que planean usar contra ti. Ella fotografió cada página con su teléfono, asegurando varias copias. Yo la miraba y pensaba en cuánta fuerza tenía esa hija mía. Ella era mi sostén, la única que no me trataba como a una carga. En medio del dolor, sentí gratitud. El café olía a pan dulce recién horneado, pero yo apenas podía tragar saliva. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Coches y transeúntes pasando sin saber que, en esa mesa, una madre y una hija estaban luchando contra una traición que parecía salida de una novela. Guardamos la carpeta de nuevo y la metimos en el bolso de Isabel. Yo la protegía con la mirada como si fuera un tesoro más valioso que cualquier joya. Cuando nos levantamos para irnos, un hombre pasó junto a nosotras y dejó caer discretamente una nota sobre la mesa. Lo miré, pero no reconocí su cara. Tomé el papel con manos frías y lo abrí. No llegarás viva al tribunal. Sentí un vértigo inmediato, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Isabel me sujetó del brazo antes de que cayera. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Salimos casi corriendo, buscando calles menos transitadas. Cada paso me parecía vigilado. Isabel insistía en que no debíamos mostrar miedo, pero yo apenas podía sostenerme. Pensaba en la frialdad de esas letras, en cómo alguien podía escribir algo así sin pestañear. No era solo un juicio legal lo que enfrentaba, era una guerra donde mi vida estaba en juego. De vuelta en el hotel, cerramos la puerta con doble llave y apagamos todas las luces. Extendimos los documentos sobre la cama como si fueran armas de un ejército invisible. Isabel tomó la grabadora y dijo: «Mamá, tenemos que prepararnos. Ellos ya dieron el siguiente paso». Yo acariciaba las hojas con la punta de los dedos, sintiendo que cada una era un trozo arrancado de mi vida. La rabia y el miedo me quemaban a la vez. Esa noche no hablé. Solo me quedé mirando los documentos bajo la tenue luz de la lámpara del hotel. Por primera vez entendí que ya no se trataba solo de defender mi herencia, se trataba de defender mi nombre, mi historia, mi dignidad.
Y mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, supe que el camino hacia el tribunal estaba escrito, aunque alguien quisiera borrarme antes de llegar. Encendí la televisión del hotel casi por instinto, buscando distraerme del miedo que me consumía. Pero lo que vi me dejó paralizada. Ahí estaba Tomás, sentado en un programa de entrevistas de élite, con un traje de diseñador impecable, una corbata perfectamente ajustada y ese aire de superioridad que lo acompañaba desde joven. El escenario estaba decorado con sofás de cuero, luces brillantes y un público que lo aplaudía como si fuera un héroe. Me llevé la mano a la boca, incapaz de creer lo que estaba viendo. El conductor lo presentó como un hijo preocupado por la salud de su madre. Tomás hablaba con calma, modulando cada palabra, como si hubiera ensayado un guión. Mi madre está confundida, no sabe manejar sus finanzas, necesita cuidados especiales, decía con voz convincente. Yo lo miraba desde la cama del hotel, sintiendo que cada sílaba era un cuchillo. No hablaba de mí como su madre, hablaba de un estorbo, de un problema a resolver. Mostraban imágenes mías, capturas tomadas en el notario, fotografías antiguas de la casa y hasta fragmentos de rumores difundidos por vecinos. Yo apenas podía respirar. Isabel me apagó la televisión con rabia, pero yo la encendí de nuevo. Tenía que verlo, tenía que escuchar cómo me borraba frente a todos. Era peor que una traición privada, era una humillación pública, diseñada para manchar mi nombre ante la sociedad. Me dolió más aún reconocer en su muñeca un reloj de oro que había pertenecido a su padre. Lo vi brillar bajo las luces del estudio. Ese reloj lo había guardado en mi mesa de noche hasta hace unos días. Ahora estaba en su muñeca, robado de mi cuarto, exhibido como un trofeo. Ese detalle me cortó el aliento. No solo quería mi herencia, también despojaba mis recuerdos, mis símbolos más íntimos. Isabel golpeó la mesa del hotel con el puño. Es un actor, mamá. Un farsante. Todo esto es un montaje. Yo asentí, pero mis lágrimas corrían solas. Me sentía despojada de mi voz, como si el país entero me mirara a través de esa pantalla y me juzgara incapaz. El lujo del set, las palabras elegantes de los entrevistadores, todo servía para disfrazar su mentira. Y yo, lejos, escondida en un hotel, no podía responder. Esa impotencia me hacía arder por dentro. Recordé los años en que Tomás dependía de mí para pagar sus estudios, sus viajes, sus gastos desmedidos en ropa de diseñador. Yo había cubierto tarjetas de crédito atrasadas, había retirado fondos de la cuenta conjunta con mi esposo para sacarlo de problemas. Todo en silencio, por amor. Y ahora ese mismo hijo se presentaba como el Salvador, mientras me convertía en un objeto de lástima frente a desconocidos. Apagué el televisor finalmente y me quedé con la vista fija en la pared. No podía seguir huyendo para siempre. Cada día que pasaba, Tomás ganaba terreno con su discurso. Necesitaba un espacio para recuperar mi voz, para mostrar quién era de verdad. Mamá, tenemos pruebas, me recordó Isabel, mostrándome el sobre con grabaciones y documentos. No pueden ganar si los enfrentamos. La miré, y en sus ojos vi una fuerza que me sostenía. Sin embargo, el miedo no desaparecía. Si ellos podían comprar abogados, médicos y periodistas, ¿qué impediría que compraran también jueces? ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo terminaba en nada? La imagen de mi rostro en televisión, con rótulos de delirante o enferma, me perseguía incluso con los ojos cerrados. Era como si me hubieran arrancado la piel y me mostraran desnuda ante el mundo. Isabel me tomó de las manos. Tienes que resistir, mamá. No solo por ti. Por mí, por la memoria de papá. No podemos permitir que ellos destruyan todo lo que construiste. Sus palabras me atravesaron y me hicieron recordar algo esencial. Yo no estaba luchando solo por dinero. Estaba defendiendo la dignidad de toda una vida. Y aunque mi cuerpo temblaba, dentro de mí una chispa comenzaba a encenderse. Me acerqué a la ventana del hotel y miré la ciudad iluminada. Sentí que el lujo de las luces, de los coches caros pasando, ya no me pertenecía. Lo que me pertenecía era algo más profundo, mi historia. Y comprendí que, si quería salvarla, debía enfrentar la máscara de Tomás con la verdad en mis manos. Aunque me costara todo. ¿Y tú? ¿Qué te dolería más? ¿Que un hijo te robe tus bienes, o que te robe tu voz y tu memoria frente a todo el mundo?
Aquella mañana recibí una carta con el membrete de un hotel 5 estrellas de Madrid. Decía que me ofrecían una cena de cortesía en su restaurante elegante, en honor a los clientes distinguidos de la familia. El sobre olía a perfume caro y estaba sellado con tinta dorada. Por un instante me confundí. ¿Era un gesto real o una emboscada disfrazada de lujo? Isabel la leyó conmigo y, sin pensarlo, me dijo: «No vayas sola, yo te acompaño». El hotel estaba en la Gran Vía, con una fachada imponente de mármol y luces que brillaban como si fuera un palacio. Al entrar, me impresionó la recepción: pisos relucientes, empleados uniformados, un aroma tenue a flores frescas. Me hicieron pasar a un salón privado donde la mesa estaba servida con copas de cristal y cubiertos de plata. Todo parecía un banquete de otro tiempo, de aquellos viajes donde mi esposo me tomaba de la mano y me decía que el lujo no era lo importante, sino compartirlo en familia. Nos sentamos, aunque mi corazón ya me gritaba que algo no estaba bien. Había una carpeta sobre la mesa, con papeles listos para ser firmados. El camarero nos sirvió vino tinto en copas altas y se retiró sin decir palabra. Isabel abrió discretamente el folder y me mostró los documentos. Una renuncia. Era un contrato redactado para que yo cediera mis propiedades, mis cuentas, mi herencia. Todo disfrazado de un acuerdo voluntario. Mis manos empezaron a sudar. Sentí que me ahogaba en esa sala donde las cortinas pesadas cerraban la luz de la ciudad. «Mamá, esto es una trampa», murmuró Isabel. En ese instante entró un hombre trajeado que reconocí al instante. Era uno de los abogados que había visto en el restaurante con Tomás y Andrés. Su sonrisa fue cortés, pero sus ojos no. «Señora, si firma, todo será más sencillo. Sus hijos solo quieren protegerla». La rabia me atravesó como un rayo. ¿Protegerme? Robarme en mi propia cara es protegerme, grité, con la voz quebrada. El hombre no respondió. Solo deslizó una pluma sobre la mesa. Isabel me tomó de la mano con fuerza y susurró: «No lo hagas». El silencio de la sala era sofocante, como si las paredes me empujaran contra esa decisión. Cada segundo pesaba como una piedra sobre mi pecho. De pronto, escuché un ruido en el pasillo. Alguien golpeó la puerta con fuerza. Isabel reaccionó de inmediato, me tomó del brazo y me obligó a levantarme. Corrimos hacia la salida lateral, dejando la mesa intacta, las copas brillando bajo la luz y la pluma sobre el contrato que jamás firmaría. Mis tacones golpeaban el suelo de mármol mientras huíamos por un pasillo interminable. Salimos a la calle casi sin aliento. La noche estaba fría, la Gran Vía iluminada y llena de coches. Nos mezclamos entre la gente, tratando de desaparecer en la multitud. Yo temblaba, no sabía si de miedo o de rabia. Isabel me cubrió con su abrigo y me dijo al oído: «Lo intentarán otra vez, mamá. Pero no vamos a caer». Sentí que esa frase me devolvía el aire. Nos refugiamos en un pequeño café abierto hasta tarde. El contraste me hizo sonreír con amargura, de una mesa rodeada de copas de cristal a una mesa de madera gastada, con café caliente servido en tazas sencillas. El aroma fuerte me recordó que lo verdadero nunca necesita adornos. Isabel tomó mi mano y me repitió que no estábamos solas, que ahora teníamos pruebas suficientes para demostrar todo. Aún así, mi cuerpo seguía temblando. Recordaba la carpeta, la pluma, la voz suave del abogado. Era evidente que Tomás y Andrés no pensaban detenerse. Me invadió un cansancio profundo, como si cada paso me arrancara fuerzas. Pero también sabía algo más. Si ellos habían intentado forzarme de esa manera, era porque empezaban a sentir miedo de lo que yo guardaba en mis manos. Esa noche, mientras nos despedíamos del café, levanté la mirada hacia el cielo iluminado de la ciudad. Sentí que esa trampa había sido una prueba, un aviso de lo que aún estaba por venir. Pero también supe que había pasado un límite. Ya no podían engañarme con cenas elegantes ni con palabras dulces. Mi dignidad era más fuerte que cualquier contrato, y aunque ellos no lo entendieran, yo no pensaba rendirme. Aquella noche, después de la trampa en el hotel, me miré en el espejo del baño del café donde nos habíamos refugiado. Mis ojos estaban cansados, con arrugas más profundas que nunca, pero en ellos vi un brillo que no recordaba. No era la mirada de una mujer derrotada, era la mirada de alguien que había cruzado el límite del miedo. Supe que, aunque mi cuerpo temblara, mi voz no podía seguir en silencio. De regreso al hotel,
Abrí la maleta y encontré un vestido que había guardado desde mi aniversario de bodas. Era una pieza elegante, de tela fina, con un corte clásico que todavía olía al perfume de aquella noche. Lo extendí sobre la cama y lo acaricié como si fuera un pedazo de mi historia. No me lo probé, pero decidí que lo usaría el día en que enfrentara a mis hijos cara a cara. Ese vestido sería mi armadura. Isabel me observaba en silencio. «Mamá, nunca te vi tan decidida», me dijo, mientras revisaba de nuevo las grabaciones. Yo asentí sin apartar los ojos del vestido. En mi mente repasaba todos los sacrificios que hice, las cuentas conjuntas con mi esposo, las veces que cancelamos viajes para pagar estudios, las tarjetas de crédito que cubrí sin reproches. Cada renuncia había sido por ellos, y ahora tenía que demostrar que yo también sabía defenderme. Al día siguiente, decidimos buscar más información sobre la audiencia que Tomás estaba organizando en secreto. Isabel contactó a un amigo suyo en el juzgado, alguien que trabajaba archivando documentos. Nos citó en una cafetería discreta, lejos de los restaurantes elegantes donde se reunían mis hijos. Ese hombre nos habló rápido, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchado. «La audiencia ya tiene fecha», murmuró. Mi corazón se detuvo por un instante. Saber que todo estaba tan cerca me hizo sentir un vértigo extraño. Isabel tomó nota, y yo guardé silencio. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque el enfrentamiento era inevitable, alivio porque por fin tendría la oportunidad de hablar, de mostrar quién era. La espera había terminado. Ahora tenía que preparar no solo mis pruebas, sino también mi espíritu. Volvimos al hotel y me encerré en el baño. Abrí el grifo del agua caliente y dejé que el vapor llenara la habitación. Me senté en el borde de la bañera y pensé en todo lo que había perdido. Ya no era la mujer que recibía flores, que viajaba en hoteles boutique, que se sentía protegida en una casa con jardín. Ahora era una mujer que dormía con documentos bajo la almohada y que había aprendido que hasta la sangre puede volverse enemiga. Esa noche, me senté frente a la ventana, viendo las luces de Sevilla reflejarse en los cristales. Isabel se quedó dormida en la otra cama, con los papeles esparcidos alrededor. Yo la miraba y sentía orgullo. Era la única que no me había traicionado. En sus manos veía el futuro que quería dejar, no en propiedades ni cuentas, sino en valores. Y me prometí que no permitiría que sus hermanos destruyeran lo que aún quedaba de nosotras. Guardé todas las pruebas en un sobre grande y lo cerré con cinta adhesiva. Lo puse dentro de la caja fuerte del hotel, pidiendo en recepción que me garantizaran discreción. «Son documentos importantes», les dije. El recepcionista, con gesto respetuoso, asintió sin hacer preguntas. Al salir de ahí, sentí un pequeño alivio. Por primera vez en días, los papeles no estaban en mis manos, y eso me permitió respirar un poco más ligera. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que iluminaba las calles de Sevilla. Caminamos por la plaza central, y por un momento me permití disfrutar del olor a naranjos, de los niños corriendo, de la vida simple. Cerré los ojos y pensé, esto también es herencia. La vida no se mide solo en dinero o propiedades, sino en la capacidad de levantarse después de cada golpe. Cuando volvimos al hotel, Isabel me miró con seriedad. «Mamá, tenemos que estar listas. La fecha está fijada. No podemos fallar». Yo asentí y puse mis manos sobre las suyas. «Esta vez, hija, no voy a temblar. Si me quieren destruir, tendrán que mirarme de frente». Y mientras pronunciaba esas palabras, sentí que en mi interior había nacido una fuerza que nunca había reconocido. Era la fuerza de una madre que ya no iba a callar. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris que parecía anticipar tormenta. Me levanté temprano, respirando con dificultad, como si cada minuto me acercara a un abismo. Isabel me ayudó a vestirme con aquel vestido elegante que había guardado tantos años. Al mirarme en el espejo, sentí que no era solo tela lo que llevaba puesto. Era la memoria de mi esposo, la historia de mi familia, el símbolo de que no iba a dejar que me borraran. Tomamos un tren de regreso a Madrid. El trayecto se me hizo eterno, con el traqueteo del vagón mezclándose con mis pensamientos. Miraba por la ventana los campos pasar y pensaba en cómo había llegado a ese punto. De una casa con jardín y muebles de diseñador a convertirme en fugitiva, escondida en hostales, guardando pruebas como si fueran armas. Pero ahora era distinto. No iba a correr más.
Iba a enfrentar a mis propios hijos frente a un juez. El tribunal nos recibió con su imponencia. Techos altos, columnas de mármol, lámparas de cristal colgando como testigos silenciosos. Caminé por ese pasillo con el maletín apretado entre mis manos, sintiendo el peso de cada documento. Isabel caminaba a mi lado, firme, como una guardiana. La sala estaba llena de gente, abogados, curiosos y periodistas que murmuraban entre sí. La noticia ya se había convertido en espectáculo público. Cuando entré, las miradas se clavaron en mí. Tomás estaba sentado junto a Andrés, ambos con trajes oscuros y corbatas de seda, rodeados de abogados. No levantaron la vista para mirarme. En su lugar, fingían revisar carpetas, como si yo fuera invisible. Pero yo sabía que me habían sentido. Mi corazón latía con fuerza, pero no bajé la cabeza. Era mi momento de recuperar mi voz. El juez abrió la sesión y pidió silencio. Su voz resonó en la sala con autoridad. Tomás fue el primero en hablar. Su discurso era una copia del que había dado en televisión. Me describió como una mujer vulnerable, incapaz de manejar cuentas bancarias, con episodios de delirio. Cada palabra me desgarraba, pero no aparté la mirada. Me negaba a dejar que esa versión se impusiera sobre mi verdad. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. El murmullo se apagó de inmediato. Apreté el borde de la mesa y hablé con voz firme. No estoy aquí porque quiera una fortuna. Estoy aquí porque mis hijos quieren arrebatarme lo único que me queda, mi dignidad. Sentí el silencio como un abrazo. Mostré los documentos, las grabaciones, las pruebas de las falsificaciones. El juez observaba con atención, y yo continué. No estoy enferma. Estoy más lúcida que nunca. Isabel me entregó el sobre con las pruebas y lo coloqué frente al juez. Las grabaciones con las voces de Tomás y Andrés planeando mi interdicción sonaron en la sala como cuchillos cortando el aire. Vi cómo sus rostros cambiaban de color, cómo bajaban la mirada. Por primera vez, el disfraz de seguridad se resquebrajaba. Y en ese momento, sentí que mis piernas dejaban de temblar. El juez pidió un receso para analizar las pruebas. Yo regresé a mi asiento y respiré profundamente. Isabel apretaba mi mano con fuerza, como si quisiera transmitirme su energía. A mi alrededor, escuchaba murmullos, comentarios, miradas de sorpresa. Ya no era la anciana confundida de la que hablaban los rumores. Era una madre que se levantaba frente al mundo para defender su verdad. Cuando el juez volvió a la sala, su mirada era seria. Anunció que las pruebas presentadas serían admitidas y que se abriría una investigación penal contra quienes hubieran falsificado documentos médicos. La tensión se volvió un nudo. Vi cómo Tomás intentaba hablar con su abogado y Andrés se hundía en la silla, incapaz de sostener la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo grande estaba a punto de ocurrir. El martillo del juez golpeó la mesa y la sala entera pareció contener la respiración. Esta causa no se resolverá hoy, pero es evidente que hay indicios de fraude, declaró. En ese instante supe que el equilibrio había cambiado. Ya no era yo la que estaba en el banquillo invisible. Eran ellos los que comenzaban a ser desenmascarados. Y aunque el final aún no había llegado, sentí que mi voz había vuelto a ocupar el lugar que siempre le perteneció. El tribunal se llenó de un silencio denso cuando el juez pidió la presentación de nuevas pruebas. Isabel se levantó con la grabadora en la mano y con voz firme, pidió permiso para reproducir un audio. El sonido invadió la sala, la voz de Tomás negociando con un médico, la de Andrés pidiendo que el informe dijera que yo sufría delirios irreversibles. Sentí que cada palabra era un golpe, pero esta vez no contra mí, sino contra ellos. Las miradas del público se giraron hacia sus rostros, desnudos en su mentira. Tomás intentó levantarse y negar todo, pero el juez lo interrumpió con dureza. «Siéntese». Su tono fue tan severo que incluso los murmullos cesaron. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener los ojos de nadie. En ese instante, supe que la fachada de respeto y elegancia que habían construido se estaba derrumbando. Yo observaba con un nudo en el estómago, pero también con una calma nueva. Era la justicia la que hablaba ahora, no yo. El abogado defensor balbuceaba explicaciones incoherentes. Mostraba documentos, trataba de ganar tiempo, pero el juez los examinaba con el ceño fruncido.
Isabel le entregó copias de las transferencias bancarias que demostraban pagos a médicos inexistentes y a testigos comprados. Yo apretaba mi bolso de cuero contra el regazo, sintiendo que el peso de esos papeles me liberaba poco a poco. No era dinero lo que cargaba, era la verdad. Cuando el juez ordenó llamar a los testigos, 2 vecinos de nuestra urbanización declararon que Tomás había ofrecido beneficios a cambio de firmar cartas contra mí. La sala se agitó con comentarios. Yo cerré los ojos y recordé esas mismas calles con jardines cuidados, ventanas grandes y coches de lujo en los garajes. Esos vecinos me habían sonreído por años, y ahora contaban cómo fueron presionados para traicionarme. La traición tenía más de un rostro. El momento decisivo llegó cuando el juez pidió que se analizaran los informes médicos. Un perito independiente, con voz clara, afirmó: «Estos documentos son falsos. Los médicos que figuran aquí ni siquiera existen en el registro oficial». El golpe fue devastador. Vi a Tomás apretar la mandíbula, a Andrés temblar en su asiento. El público murmuraba con incredulidad, y yo sentí que la tierra bajo mis pies volvía a sostenerme. El juez ordenó de inmediato la detención preventiva de mis 2 hijos. El sonido de los grilletes cerrándose en sus muñecas me retumbó en el pecho. Nunca imaginé escuchar ese ruido en la piel de quienes yo misma había criado. Fue un dolor inmenso, pero también un alivio brutal. Era el precio de su ambición. Mientras los agentes los escoltaban hacia afuera, Tomás me lanzó una mirada de odio. Andrés ni siquiera se atrevió a mirarme. Me quedé en silencio, con lágrimas contenidas, observando cómo los hijos que alguna vez tuve se convertían en acusados frente a todo un tribunal. No había triunfo en mí, solo una dignidad recuperada. Sentía que por fin alguien me creía, que mi voz había atravesado la muralla de mentiras. Isabel me abrazó con fuerza, y en ese gesto entendí que la batalla aún dolería, pero la guerra ya estaba inclinándose a nuestro favor. Los periodistas corrían afuera, cámaras y micrófonos listos para devorar la noticia. Madre acusa a sus hijos de fraude millonario, leían en voz alta los titulares improvisados. Yo salí del tribunal con la cabeza erguida, aunque por dentro mi corazón estaba hecho pedazos. No había orgullo en verlos esposados. Solo la certeza de que la justicia debía cumplirse, aunque doliera. Isabel me tomó de la mano y me susurró: «Lo lograste, mamá. Nadie podrá volver a llamarte loca». Yo asentí, mirando el cielo encapotado. No sentía victoria, sino una mezcla amarga de dolor y alivio. Había ganado mi voz, pero había perdido a mis hijos. Esa contradicción era un peso que sabía que me acompañaría hasta el último día de mi vida. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté en la cama con el maletín abierto. Los documentos ya no eran solo pruebas. Eran la memoria de todo lo que había vivido, de lo que había dado, de lo que me habían querido arrebatar. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin sobresaltos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había recuperado algo más importante que la herencia, mi dignidad. Regresé a mi casa días después, acompañada de Isabel. El portón de hierro se abrió con un chirrido que me heló el corazón. La mansión parecía intacta, con sus ventanales enormes, los muebles cubiertos de polvo y los jardines esperando manos cuidadoras. Pero yo la miraba con otros ojos. Ya no era la cárcel dorada donde intentaron borrarme, era el escenario donde había resistido. Crucé la puerta con pasos lentos, sabiendo que cada rincón guardaba cicatrices invisibles. En el salón, las lámparas de cristal colgaban como testigos mudos de lo ocurrido. Me senté en uno de los sillones de cuero y miré alrededor. El lujo seguía ahí, los cuadros, las alfombras, las reliquias familiares. Pero ya no me dominaban. Era extraño, como si cada objeto hubiera perdido su poder de intimidarme. Lo que antes parecía un recordatorio de lo que podían quitarme, ahora era solo decoración. La verdadera herencia estaba en pie, en mi corazón, no en esas paredes. Isabel caminaba conmigo por la casa, recorriendo pasillos, revisando ventanas, como si quisiera borrar cada sombra. En la cocina, encendió la cafetera y llenó el aire con ese aroma cálido que tantas veces me sostuvo en los días de fuga. El contraste era fuerte, de cenas en restaurantes elegantes, con candelabros y manteles de lino, habíamos pasado a celebrar nuestra victoria con 2 tazas de café sencillo.
Y descubrí que ese sabor era más valioso que cualquier banquete. Salimos al jardín, donde aún quedaban flores que yo había plantado con mis propias manos. El viento movía las ramas y el sol iluminaba el césped como un abrazo silencioso. Isabel me tomó del brazo y me dijo: «Mamá, esta es tu casa. Nadie puede arrebatártela ya». Sentí lágrimas en mis ojos, pero eran distintas, no de miedo, sino de alivio. Esa casa, más que un símbolo de lujo, volvía a ser un refugio. Los periódicos hablaban de mí durante semanas. Madre desenmascara a sus hijos por herencia millonaria. Los titulares brillaban en las portadas, y mi nombre ya no era sinónimo de delirio, sino de resistencia. Vecinos que antes dudaron ahora me saludaban con respeto. Algunos bajaban la mirada, avergonzados por haber creído en rumores. Yo los observaba en silencio, sin reproches. El tiempo se encargará de sus culpas. Un día, Isabel me llevó a su cafetería. Estaba llena de gente, risas, aromas de pan y café recién molido. Vi cómo los clientes la llamaban por su nombre, cómo la respetaban. «Este es tu lugar, hija», le dije. «Este es el verdadero legado que tu padre y yo quisimos dejar. Trabajo, dignidad y amor sincero». Ella sonrió y me abrazó fuerte. En ese instante comprendí que la verdadera riqueza no estaba en millones guardados en un banco, sino en esa hija que no me soltó la mano. De vuelta a casa, me senté en mi escritorio y saqué una hoja en blanco. Escribí una carta sencilla, sin adornos. El dinero no mide el valor de una madre. Mi dignidad es mi herencia, y quien intente robarla perderá más de lo que jamás soñó ganar. La doblé y la guardé en el mismo cofre donde conservo mis joyas. No era un testamento legal, era un recordatorio íntimo para quien un día encontrara esas palabras. Las noches volvieron a ser tranquilas. Ya no escuchaba pasos en los pasillos ni voces en el teléfono. Solo el canto lejano de los grillos, el murmullo del viento en las ventanas. Isabel dormía en la habitación de al lado, y ese simple hecho me daba paz. La soledad ya no pesaba como antes, porque había aprendido que incluso en el abandono más cruel, la dignidad puede ser un hogar. Una tarde caminé por la Gran Vía, con la cabeza erguida. Personas desconocidas me detenían para darme la mano, para decirme: «¡Qué valor, señora, qué ejemplo!». Yo sonreía con humildad, porque no me veía como heroína, solo como una madre que se negó a desaparecer. Y comprendí que mi historia ya no era solo mía, era también de todas esas mujeres que han sido silenciadas y que todavía sueñan con recuperar su voz. Cuando crucé la plaza central, una vecina se acercó y me dijo: «Carmen, usted nos ha demostrado que la dignidad no se vende». La miré a los ojos y respondí con voz firme: «Una madre puede perderlo todo, menos su dignidad». En ese instante, sentí que el mundo se detenía un segundo, como si esas palabras quedaran grabadas en el aire. Y supe que, aunque mis hijos me habían querido borrar, lo único que había sobrevivido intacto era lo más valioso: mi verdad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a un hijo que intentó borrarte, y aún así mantenerte de pie con la frente en alto? Si hoy te sientes traicionada, desplazada o utilizada por alguien que juraste que te cuidaría, por favor, no permitas que eso defina tu valor. Tú no eres una carga. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, eres memoria viva, eres la luz que sostuvo un hogar cuando nadie más podía hacerlo. Tal vez diste demasiado. Cocinaste, lavaste, abrazaste, renunciaste a tus propios sueños por los demás. Y quizá nunca recibiste un gracias sincero. Pero aquí, en esta comunidad, te vemos. Escuchamos tu silencio. Sentimos tu dolor. Y queremos recordarte algo que nunca debes olvidar. Aún hay capítulos hermosos esperando por ti. Tu dignidad es tu herencia más grande. Mucho más que dinero, joyas o casas de lujo. Cuando decides caminar con la cabeza erguida, hasta quienes te humillaron terminan reconociendo la fuerza que siempre estuvo en ti. Y si alguna vez te preguntan qué es lo que te queda después de todo, responde con calma: me queda lo más valioso, la mujer que aún soy y la vida que aún puedo vivir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, porque nunca es tarde para recuperar tu dignidad. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando un hijo me gritó: mi mujer decide, tú no pintas nada, intentando borrarme de su vida y de una herencia millonaria de $12M. No lloré, no supliqué,
pero lo que hice después cambió todo para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi mujer decide, tú no pintas nada, porque el final es algo que nunca vas a olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.